¿Qué es un ensayo? Bueno, es un género literario, pero también puede ser un género reflexivo, un género filosófico. También puede ser un género científico, es decir, el ensayo como género puede abarcar varios campos de la escritura, de la expresión y también podemos decir del análisis. Pero un ensayo es eso, como dice su nombre, se ensaya. Y en ese sentido tenemos que tratar el ensayo. Estamos ante un ensayo de un libro que titula El retorno de los bárbaros de Guillermo María Chiturri. Bueno, en realidad se trata de un libro de varios ensayos, cuya articulación está dada por el título, y el título que toca el tema de los bárbaros, que en realidad es una metáfora. Es decir, se usa la metáfora de los bárbaros para hablar de los indios y de la metamorfosis de los indios. Porque cuando se habla de los indios, se habla de las distintas tonalidades. Sobre todo, en el caso de Guillermo Mariaca, se habla del cholo, es decir, del mestizo, del empoderamiento del cholo. Y en ese sentido, de las expresiones de lo cholo. Y eso implica, por ejemplo, sus expresiones en la arquitectura, en el arte y también en la literatura, si ustedes quieren. Entonces estamos hablando, pues, de una metáfora que adquiere distintas connotaciones dependiendo de los referentes, dependiendo de la sintonía. En este caso, de la sintonía entre bárbaro e indio. Ya hemos expuesto nosotros sobre el tema nuestras consideraciones. Hemos escrito un texto que dice ni bárbaros ni indios, porque corresponde a la denominación desde la perspectiva del dominante, desde la perspectiva dominante. Y en el caso nuestro, del continente de Abya Yala, desde la perspectiva de la colonización, del conquistador, del colonizador. Sabemos que los términos bárbaro, en el caso más general, universal, por así decirlo, y el término indio son términos despectivos, que van a adquirir una connotación despectiva. En el caso de los indios parten de un equívoco porque creían los españoles que llegaban a las Indias orientales, pero no fue así. En realidad lo que hacían es llegar a lo que van a llamar las Indias occidentales, otros indios. Entonces, como verán, son denominaciones etnocéntricas, eurocéntricas, hispanocéntricas, y por lo tanto de la dominación, tienen esa carga de clasificación despectiva. Sin embargo, en la medida que se dan resistencias, desde un principio, las resistencias resisten a la colonización, a la conquista, resisten al poder, resisten a las administraciones coloniales y a la medida que resisten, desordenan pues las formas de dominación, sus instituciones, el ejercicio de su poder. Y en ese sentido, las mismas palabras, los mismos términos, en este caso de indios, empieza a adquirir una connotación más bien afirmativa, otorgada, valorada desde las resistencias. Entonces, hasta ahí tenemos, si ustedes quieren, todo un circuito, todo un círculo, todo un movimiento, todo
si ustedes quieren un boomerang, la palabra despectiva se vuelve palabra afirmativa. En Bolivia ha habido una expresión política al respecto que corresponde al partido indio y corresponde al ideólogo Fausto Reinaga, y después, a partir de su discurso, se desarrolla toda una formación discursiva, por así decirlo, que llamamos indianismo, que se extiende hasta hoy en día, que tiene sus intelectuales, sobre todo aymaras, más que quechuas, que tienen una connotación más abierta, paradójicamente más catarista, aunque el catarismo, fíjense las paradojas, en realidad era una radicalización y era una localización, una microrregionalización más específica respecto al gran levantamiento panandino liderado por Tupac Amaru. La relación entre Tupac Amaru y Tupac Katari, Tupac Amaru, serpiente luminosa en quechua, y Tupac Katari, serpiente luminosa en aymara, son nombres de guerra. Pero las connotaciones políticas, culturales, son distintas. Tupac Amaru tenía una visión más amplia en el sentido de conformar una nación, una gran nación, que vaya desde el Pacífico hasta el Paititi, que incluya a todos, indígenas, mestizos, criollos, afros, mulatos, y se dé lugar precisamente a esta conformación política opuesta, liberada de las administraciones coloniales. En cambio, Tupac Katari lo que hace es radicalizar en el sentido de excluir una conformación tan grande y localizar, focalizar el levantamiento a la zona que se llamaba el Alto Perú. Y no tiene la convocatoria que tiene Tupac Amaru. El sitio de La Paz se distingue por eso también al sitio de Cusco, aunque en ambos casos no se toma ni La Paz ni se toma Cusco. Pero hay diferencias. ¿Y por qué hemos hecho notar estas diferencias? Hemos hecho notar estas diferencias por las paradojas que se dan. En realidad, el planteamiento de Tupac Amaru, que es un planteamiento político-cultural, inclusive ideológico, más amplio, es distinto al planteamiento de Tupac Katari, que es más focalizado y en cierto sentido más radical en la medida de la inclusión y la exclusión. Y el catarismo, lo que se ha venido a llamar catarismo en Bolivia, refiriéndose a la herencia de Tupac Katari, que en realidad tiene su reemergencia en 1979 alrededor de el bloqueo indígena campesino dado por la CSUTCB, dirigida y conformada por el liderato de Genaro Flores. Es decir, el catarismo tenía ciertas connotaciones de convocatoria, de apertura inclusiva, pero también tenía connotaciones discursivas radicales en el sentido
de Julián Apaza, es decir, de Tupac Katari. Entonces, como verán, lo que tenemos aquí son paradojas. Los indianistas van a calificar a los cataristas como condescendientes, puesto que el indianismo va a constituirse de manera excluyente, es decir, radical, para conformar una nación india. Están hablando de nación también. No están hablando solo de el Tahuantinsuyo, aunque lo mencionan, pero están pensando en claves modernas, que es lo de la nación. Entonces, en ese sentido, hay diferencias entre el indianismo y el catarismo, que van a modificarse a lo largo del tiempo y van a vivir sus propias experiencias dramáticas a lo largo de ese tiempo, de la contemporaneidad. Conocemos qué pasó con el catarismo de Genaro Flores, que se incorpora al frente de la UDP, un frente amplio, un frente de izquierda, y donde va a tener una participación importante, inclusive ministros, como Simón Yampara. A diferencia del Partido Indianista, que va a mantener su radicalidad y su discurso de indianista en el sentido pleno de la palabra, diferenciándose del indigenismo, como lo expresan de manera muy clara. Pero el que tiene convocatoria amplia va a ser el catarismo. Los que se quedan con una convocatoria menor son los indianistas. Esta incorporación a la UDP por parte de Genaro Flores y la incorporación de otro catarista como Macabeo Chila al MNR en oposición a Genaro Flores, si ustedes quieren, para jugar con las palabras y para ilustrar sobre todo, Macabeo Chila se derechiza más al incorporarse al MNR, pero ya está dividido el catarismo. Y digamos, el desenlace es fatal con la incorporación del ideólogo del catarismo, que era Víctor Hugo Cárdenas, a la vicepresidencia con la presidencia de un referente del neoliberalismo, que es Sánchez de Lozada. Entonces, con eso, el desenlace acaba con ese catarismo. Años después, con la emergencia de lo que se llama el ejército guerrillero Tupac Katari, reaparece una versión que se parece más a la versión del levantamiento panandino focalizado en el Alto Perú, que era lo que hizo Tupac Katari, porque se radicaliza. Es decir, el ejército guerrillero Tupac Katari adquiere una connotación fuertemente indianista, del discurso indianista. No olvidemos que Felipe Quispe estuvo ligado al MICA, que es uno, si ustedes quieren, de los desprendimientos del partido indio, con mucha influencia de Fausto Reinaga, ideológicamente, y después se forma el ejército guerrillero Tupac Katari, que tiene también connotaciones y acepciones marxistas, no solamente por el ala catarista que tiene que ver con el Cananchiri en Aymara el Iluminado, que es Álvaro García Linera, sino porque el mismo Felipe Quispe tiene una formación marxista y también indianista. Fíjense todo lo que está pasando, las transformaciones discursivas y podemos decir de percepción política que se están dando. Entonces, en ese contexto, ¿qué tenemos? En ese contexto lo que tenemos precisamente es eso, es decir, la experiencia de que los términos no son pues estáticos, no tienen un solo sentido, sino hay una polisemia de sentidos dependiendo del contexto y de los textos y de los discursos y de las coyunturas.
Entonces, cuando hablamos precisamente de indios, como lo hace Guillermo Mariáquez Iturri, en el sentido metafórico, no deja de tener muchas connotaciones. Sin embargo, tal parece que no hay un control o un manejo consciente de todas estas connotaciones semánticas, si no se mantiene el interés de la metáfora y del plegamiento de la metáfora sobre la connotación de indio y bárbaro. Es decir, las connotaciones, si ustedes quieren, más universales, porque esa es la intencionalidad de los ensayos o del ensayo que tiene que ver de manera más pertinente con estos temas. Entonces, como verán, hay todo una apertura pues a una polémica, a la posibilidad de una polémica y a la posibilidad de distintas interpretaciones del mismo libro de ensayos El retorno de los bárbaros de Guillermo Mariáquez. Y por eso es importante tener en cuenta varios parámetros de lectura. Uno de ellos es el que acabamos de mencionar. Se trata de ensayos. Y por lo tanto los ensayos tienen un alcance, tienen una intencionalidad inscrita, que es precisamente el ensayo. Y el ensayo adquiere una connotación de cierta provisionalidad en lo que se dice. Sobre todo busca el impacto de la metáfora, pero también el impacto del juego de metáforas para ilustrar un tipo de reflexión, inclusive un tipo de análisis, cuyas intenciones son de ensayo. Es decir, son, para decirlo de manera muy sencilla, un poco recortada y aguda, provisional. Entonces, estamos ante ensayos. Y en ese sentido tenemos que hacer la refiguración, es decir, la lectura de estos ensayos. El tema principal considero que tiene que ver con esta metáfora de inicio que tiene que ver con los bárbaros, y la segunda metáfora, que es consecuencia del uso de los bárbaros en el contexto de Bolivia, es los indios, con sus propias metamorfosis hasta su mestización y sus expresiones distintas, folclóricas, artísticas, musicales, literarias. Pero hay otras referentes, otros campos de la reflexión ensayística que son importantes a notar. El otro campo es básicamente político, la concepción de la política, que también hemos discutido en un texto que tiene que ver con una crítica al ensayo de Guillermo Mariáquez, que hemos titulado La política como democracia radical, distinguiéndonos de la concepción política, que para nosotros es una concepción institucional, cuando la política más bien tiene una concepción de democracia radical, de autogobierno, ¿lo ve? Sobre todo que tiene una connotación plena en el anarquismo, porque la concepción anarquista es de autogobierno, la democracia como el ejercicio del autogobierno y de la autogestión, y eso implica sin Estado. Entonces, ¿por qué marcamos estas diferencias? No tanto para hacer hincapié en nuestra posición política, porque no se trata de una lectura política y de un debate ideológico, sino de una lectura del ensayo, para entender e interpretar de manera más adecuada el ensayo, para colocar al ensayo en el lugar en el que se mueve, para que nos permita una interpretación del ensayo en su lugar en un mapa de interpretaciones posibles y en un mapa mayor de otras interpretaciones, de otras comprensiones de lo que
podemos llamar la realidad o lo real, que tienen, sabemos, distintas connotaciones. Lo real tiene una connotación distinta en el psicoanálisis que la connotación de la realidad que adquiere características ontológicas en la filosofía. Pero es importante porque el ensayo mismo, que es un ensayo sobresaliente, nos obliga a hacer estas consideraciones anticipadas y esas consideraciones en la lectura, en la reconfiguración misma, en el ejercicio de la reconfiguración misma. ¿Por qué? Porque se trata de interpretar, pero de interpretar de manera adecuada, apegada al texto, apegada a la estructura del texto, apegada al contexto del texto, y eso implica hacer hermenéutica desde el punto de vista de Gadamer, Georges Gadamer, que es precisamente el método hermenéutico del círculo hermenéutico que tiene que ver con una interpretación de nunca acabar por este juego entre textos y contextos. Nos interesa eso puesto que consideramos, como hemos dicho desde un principio, en la primera exposición, donde nos diferenciamos de ese uso de los bárbaros, porque nosotros preferimos considerar la crítica de esta concepción supuestamente evolutiva, darwinista, spenceriana, de salvajes bárbaros civilizados. Usamos la crítica de Deleuze y Guattard, de Gilles Deleuze y Félix Guattard, en el sentido de que se trata más bien no solamente de términos equívocos, despectivos, dichos desde una ideología evolutiva spenceriana, sino de juegos de poder y de juegos de la legitimación de las dominaciones. Y sobre todo, esto es lo más importante, se trata de máquinas de poder. Y por lo tanto, ahí entra la consideración del término de los salvajes en relación a la máquina territorial. Y bárbaros a la máquina de desterritorialización absoluta en el sentido de la encarnación simbólica del poder en el déspota, en el imperio, y civilizados que obviamente a lo largo de la historia va a adquirir distintas connotaciones. Para decir algo, los griegos tenían un uso de los bárbaros respecto a aquellos que no hablaban la lengua griega y solo la balbuceaban, los extranjeros. Los romanos se referían a los bárbaros como los pueblos del norte de la República y después del Imperio. Y bueno, los bárbaros van a adquirir connotaciones distintas a lo largo del tiempo y sobre todo en la modernidad, donde va a adquirir este carácter, ¿no? de no civilizado pero tampoco salvaje. Y ese uso es equívoco, se presta a equívocos, a no ser que usemos la crítica de Gilles Deleuze y Félix Guattard, que nos ayudan a descifrar lo que está en juego, los juegos de poder, los juegos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, que nos ayudan a tener una comprensión mayor. Entonces, necesitábamos obviamente distinguirnos en nuestra lectura, en nuestra interpretación del uso que hace Guillermo Mariaca del término bárbaros y obviamente después del término indios, que como hemos dicho se tratan de los ejes más importantes de los ensayos o del libro de ensayos, porque ese es el referente primordial, por así decirlo. Y después viene, digamos, su connotación, su alcance, también desde nuestro punto de vista su limitación de su comprensión de lo que es la política. Entonces necesitamos distinguirnos de ambos usos para poder establecer una interpretación adecuada
y por lo tanto para poder situar al texto dentro de un contexto. Hay otros temas importantes que tienen que ver precisamente con otros campos problemáticos. El otro campo problemático tiene que ver con la estetización. La estetización, él dice, de la política. Bueno, pero aquí, ¿qué está entendiendo por estetización? Es decir, nosotros creemos, ese de nosotros sabemos que es múltiple, es, para decirlo en juego, yo y mis fantasmas, ¿no ve? Múltiples fantasmas. Pero es una manera de decir, porque el yo siempre es múltiple en realidad. Pero para hablar de ese nosotros, que además hace referencia a una concepción de la crítica ácrata, ese nosotros tiene que ver con una concepción distinta de estética, que más bien parte de una concepción más abierta y diríamos más crítica, que es la que da Emmanuel Kant, es decir, en su teoría, en su crítica estética, que es la crítica del juicio, que en realidad es una crítica del juicio estético. Allí vincula toda una gama de connotaciones de la estética, primero en el sentido de la intuición sensible y después en el sentido del gusto y después de la belleza y de lo sublime y cómo, digamos, hay una metamorfosis de la intuición sensible en relación precisamente a las connotaciones de estas representaciones que tienen que ver con la belleza. Eso es muy importante porque obviamente nos ayudan, como el mismo Emmanuel Kant dice, a relativizar la cultura y las expresiones culturales y las representaciones culturales del gusto y de la belleza y también de lo sublime. Entonces, nosotros tenemos una concepción, para decirlo de algún modo, kantiana de la estética. Guillermo María Kant no la tiene. Tiene una concepción más bien donde se concibe el arte y donde se concibe los productos del arte como estética y donde se concibe, un poco yendo más allá, las expresiones artísticas como estética, o sea, lejos de la connotación kantiana. Ese es su uso y por lo tanto hay que distinguir en este caso las distintas concepciones de la estética, la nuestra y de la de Mariaca, para precisamente entender cuál es el alcance que le da a ese enunciado a la estetización de la política, que no deja de ser atractiva. Y podría haber sido más atractiva en la medida que tenemos una concepción no institucional de la política, no reformista de la política, sino una concepción radical de la política como tal, como la concibe Rancière, la política como democracia radical, como suspensión de los mecanismos de dominación. Y si concibiéramos la estética en el sentido kantiano, entonces tendría mucho más connotación crítica, deconstructiva y con la posibilidad de la diseminación institucional, pero no se tiene. Como hemos dicho en la primera exposición al respecto, los alcances del ensayo, es decir, las conclusiones del ensayo, las conclusiones no solamente ensayísticas, reflexivas, literarias, inclusive filosóficas y teóricas del ensayo, son reformistas. Es decir, él propone una reforma por la vía de la estetización de la política, por la vía de la comprensión de la pluralidad de lo indio, en el sentido de la afirmación chola, que sería una especie de barroco, una resistencia en términos de barroco, pero una resistencia en el sentido de resistir al poder, al el ejercicio del poder, resistir desordenándolo. Pero aquí, como hemos dicho también, en exposiciones y en ensayos
que se refieren al texto de Mariaca, El retorno de los bárbaros, las resistencias que maneja, el concepto de resistencia que maneja Mariaca no es el concepto Foucaultiano que nosotros manejamos. Para Mariaca las resistencias son pasivas, para nosotros no son pasivas, son altamente activas, porque son anteriores y posteriores al poder. Están más acá y más allá del poder. Obviamente cuando no hay poder, las resistencias son vida. Y cuando hay poder, cuando el poder se da, cuando el poder se ejerce, se consolida, las resistencias aparecen como lo que hay que vencer. Por eso dice Foucault, hay poder porque hay resistencias que vencer. Y después, en la medida que las resistencias no solamente desordenan el poder, es decir, no solamente resisten, sino que diseminan el poder, usando el término de Jacques Derrida, porque el concepto político de Derrida es la diseminación institucional. Cuando diseminan el poder, entonces la resistencia se convierte en una alternativa alterativa. Entonces, esas son las diferencias. Y es importante la interpretación, porque la interpretación es no solo la interpretación del sentido o de los sentidos que emite un ensayo, sino la interpretación es la interpretación de los sentidos que connota un ensayo, inclusive de aquellos sentidos que no contiene el ensayo, con los que entra en diferencia o en contraste o en oposición, por ejemplo, los nuestros. Entonces, una interpretación es eso, y es una interpretación es abierta y es dinámica. Lo interesante de la lectura que hemos hecho del retorno de los bárbaros radica en eso, en esta interpretación abierta y dinámica que nos permite no solamente la discusión, sino también la diferenciación de la interpretación, esta vez no del ensayo, sino de los temas y de los problemas que toca el ensayo, que sí nos parecen pertinentes. Es decir, y eso lo hemos dicho desde un principio, son temas cruciales que toca. Y eso lo hace un texto sobresaliente en la medida que está tocando temas que podemos llamarlos, para decirlos simplemente y sencillamente, pertinentes. Y en tanto ocurre esto, nos permite precisamente no solamente poner nuevamente en mesa las discusiones que han habido y que se han desatado a partir de distintas interpretaciones históricas, para así decirlo, a lo largo del tiempo, que tienen que ver con la colonialidad, que tienen que ver antes con la colonización, con la conquista, que tienen que ver con la formación de la nación, o como lo llamaba René Zabaleta Mercado, la formación de la conciencia nacional, con la cuestión nacional, que también Mariaca toca, y dice, bueno, hemos pasado por distintos momentos, y por eso habla de distintas formas de lo indio, el indio salvaje, el indio domesticado, no sé si es la palabra adecuada, pero nos ayuda por el momento a decir el indio indianizado, el que se afirma, ¿no ve? Y por último, digamos, la alternativa, ¿no? La alternativa chola, que es más bien la concepción pluralista, que pretende ser postcolonial, pero no deja de ser postmoderna, como dice el mismo autor. Entonces, obviamente, a partir de sus propias consideraciones, el autor tiene en mente esta metamorfosis de lo indio. Y eso lo hace un ensayo o ensayos, como hemos dicho, dinámicos en relación a los problemas que toca. Nuestra diferencia es la forma como toca esos problemas, el alcance del análisis crítico de esos problemas, que para nosotros se nos antoja de reformistas, porque creemos que el análisis
de estos problemas altamente problemáticos y complejos tienen que adquirir una connotación de crítica radical, es decir, de tocar las raíces de los problemas para precisamente deconstruir las formaciones discursivas, las formaciones ideológicas, las formaciones enunciativas y sobre todo para lograr diseminar las instituciones, es decir, los agenciamientos concretos de poder y los agenciamientos abstractos de poder, es el poder como la máquina abstracta de dominación. Entonces, esa es la discusión, hay una discusión y obviamente esta discusión se da precisamente porque el texto lo permite. Es un texto, como hemos dicho, sobresaliente que tiene estas características, estas particularidades. Hay un tema, un campo temático muy importante que toca, que tiene que ver con lo patriarcal, que tiene que ver con las consecuencias patriarcales del poder, de las formas de poder, de las formas de sociedad, de las formas institucionalizadas y encarnadas, podríamos decir, de las dominaciones patriarcales. Por eso plantea la necesidad de feminizar la vida. Ese es otro enunciado que tiene ciertas connotaciones audaces y por eso lo hacen interesantes. Pero es otro tema que tenemos que discutir. O sea, ¿qué estamos entendiendo por patriarcalismo y qué estamos entendiendo por despatriarcalización? En el sentido del autor por feminizar la vida. Y aquí obviamente viene a colación otro problema, ¿qué estamos entendiendo por vida? Es decir, vida en el sentido del autor, en el sentido literario del autor, en el sentido filosófico del autor, o vida en el sentido ecológico, que es distinto, y sobre todo de la ecología compleja. Entonces, pero esa discusión no la vamos a traer aquí. Lo que nos interesa y donde tenemos que detenernos es en la discusión sobre patriarcalismo. En este caso, el ensayo adquiere fuertes connotaciones literarias, es decir, se detiene en la transformación en el lenguaje, en la literatura, en el uso del lenguaje, en el uso de los nombres, en el desordenamiento del lenguaje oficial, por así decirlo, y por lo tanto en la irrupción de la diferencia, de lo plural y de la metamorfosis, si ustedes quieren, de lo trans en el lenguaje. Y por lo tanto en la resistencia, pero también en la explosión, en el estallido del ensayo, no solamente feminista radical, sino también trans. Y en ese sentido está tocando un tema que es muy importante, que no lo toca, digamos, a fondo, pero sí está ahí, el del cuerpo, que es un tema Foucaultiano. Es decir, es un tema Foucaultiano, pero más que Foucaultiano es un tema spinoziano. Spinoza decía, ya nadie sabe lo que puede el cuerpo. Nosotros decimos, nadie sabe lo que sabe el cuerpo. Entonces, pero ahí está el cuerpo, y que se llama, lo que se toca aquí es las resistencias, las transformaciones en la literatura, las connotaciones en la literatura de estas formas de resistencia, pero también de estas formas de interpelación, desde el feminismo, desde la feminidad, pero también desde el feminismo radical y también, sobre todo, desde lo trans. Entonces, obviamente, el texto se hace muy actual, porque esta es una discusión muy actual y donde ha tenido mucho impacto, digamos, o más bien visibilidad audible,
es en estos temas. Sin embargo, sabemos que los queer, las queer, antes los trans, buscan no solamente consecuencias literarias en el uso del lenguaje, sino sobre todo en el uso del cuerpo, en la liberación del cuerpo. Y quizás lo más interesante se encuentra en esas versiones teóricas que hablan del devenir mujer, del devenir hombre, del devenir trans. Somos devenir, el cuerpo está en constante devenir. No es un tema del ensayo, pero de alguna manera está como horizonte fantasmagórico en el texto. Pero tenemos problemas, precisamente por esto, por lo que acabamos de decir, pero por la concepción de lo patriarcal. Pero tocaremos una concepción, es decir, una concepción de lo patriarcal. Si el Estado es patriarcal, ¿por qué seguir manteniendo el Estado y por qué buscar reformas de feminizar la vida dentro del Estado? Cuando precisamente lo que hay que es demoler el Estado patriarcal y por lo tanto el Estado. Es decir, hay una distancia, por ejemplo, con la posición de Abdullah Öcalan, que es, desde el punto de vista de las estructuras de larga duración de Brodel, tiene un alcance mayor, en el sentido de que Abdullah Öcalan dice, bueno, desde que se instala la civilización hace 5.000 años, se instala precisamente sobre el substrato del patriarcalismo, es decir, la consolidación, el establecimiento del patriarcalismo, que para él tiene históricamente perfiles muy claros, el de los sacerdotes, el de la extirpación de las diosas mujeres, el de la institucionalización de los dioses masculinos, que van a precisamente legitimar religiosamente el dominio del hombre en el sentido de una sociedad patriarcal y de instituciones patriarcales, tanto sociales como estatales, sino en el sentido del hombre, el déspota. Y que nuestras grandes conquistas en relación a la invención del lenguaje, al control del fuego, al convertir al fuego en un hogar, a la agricultura y obviamente a los instrumentos, a la técnica que tienen que ver con la caza, se dan antes de los 5.000 años, 10.000 años antes, y donde las sociedades eran más bien, por así decirlo, lo vamos a decir de manera muy esquemática, matriarcales, donde, digamos, la presencia, la irradiación de la mujer, que en kurdo quiere decir vida, de la mujer que da vida, ¿no? En cambio, en kurdo el hombre quiere decir que da muerte y que va a adquirir connotaciones posteriores de crueldad, ¿no? El cruel. Entonces, allí, digamos, el sentido de la connotación de la mujer, la connotación de la feminidad, tanto en el hombre como en la mujer, adquiere un carácter, para usar un término que usa Mariaca, democrático en pleno sentido de la palabra. Entonces eran sociedades sin Estado, eran sociedades distintas. Mariaca también usa clastres, pero lo usa de una manera muy limitada. Cuando clastres, precisamente al hablar de sociedades sin Estado, hace la connotación de sociedades contra el Estado, como lo hace Gilles Deleuze y Félix Guattard, lo hacen en sentido de las connotaciones de esta enunciación sobre sociedades sin Estado, sociedades que analiza clastres en la Amazonía venezolana. En ese sentido, ¿qué tenemos? Tenemos precisamente
una gran discusión pues aquí. Y por lo tanto, el recordar, sobre todo, el memorizar, que se trata de eso, de sociedades sin Estado. Entonces la pregunta es por qué el autor que habla de feminizar la vida se queda en el Estado, restaura el Estado. El autor que habla contra el patriarcalismo restaura el patriarcalismo vía Estado, aunque adquiere el Estado una amplitud deformista en tanto derechos de las mujeres. Esos son los límites pues, del reformismo, del autor del ensayo El retorno de los bárbaros. En conclusión, estamos ante un libro de ensayos escritos de manera elegante, que toca problemáticas primordiales y acuciosas, ejes importantes de nuestra historia política y de nuestra historia política y cultura, de nuestro acontecimiento como tal, en su singularidad en la formación social boliviana. El ensayo busca las respuestas a las problemáticas, a la pregunta sobre las problemáticas. Trata temas como el tema de la problemática de las identidades y su relativización. En esta búsqueda hay una exigencia reflexiva de la complejidad de los problemas que trata y de la complejidad misma en todo su contexto. Si bien el ensayo o el libro de ensayos mantiene esta elegancia que combina la metáfora literaria, el juego literario de las metáforas, la reflexión teórica y un acucioso análisis que busca en el laberinto de las problemáticas, hay momentos donde se banalizan los problemas con ejemplos que podríamos llamar de crítica muy rápida, muy provisional a la pose postmoderna de algunos artistas, a la pose postmoderna, o más bien al grotesco postmoderno de un gobierno que se reclama de progresista y de progresista solo tiene el nombre. En conjunto, es un libro, como hemos dicho, sobresaliente que invita, nos obliga a una lectura exigente y a dar respuestas, porque motiva en el lector las reflexiones propias de su propio acontecimiento, de su propia ubicación en el acontecimiento, de su propia ubicación existencial en el acontecimiento. Entonces, esperamos haber hecho por lo menos una interpretación, un recorrido en un libro de ensayos. No pretendemos de ninguna manera agotar todo lo que se trata en el ensayo y obviamente no hemos hecho aquí un análisis estructural del texto mismo, es decir, un análisis de la estructura narrativa del texto o de las estructuras narrativas del texto, y hablando en plural, porque en realidad hay una conjunción de muchas narrativas. Eso lo dejamos para después, quizás para un análisis por escrito que estamos elaborando.